¿Por qué a mí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tus papás saben? ¿Sigues en el closet? ¿Te incomoda que lo sepan? ¿Sientes que te ven diferente? ¿Eres gay? Tenemos todas estas dudas en nuestra cabeza. Algunas las compartimos y no. No tenemos la solución definitiva a todas, pero Al final, que todo sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí son tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotras andamos acá de vuelta en Todo Sea y nos da muchísimo gusto volver a estar aquí después de tiempos ajetreados, como suele suceder en esta vida, ¿no? Bueno, pues además de que hoy me acompaña mi querida Mariana Sigala, como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema muy importante, además. Y bueno, pues ahorita él se va a presentar, pero lo introduzco, es Dariel Adrián Heredia. ¿Cómo estás, Dariel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá. Todo muy bien, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Lick, ¿tú cómo estás? Bien, sobreviviendo otra semana, sobreviviendo a la vida adulta. Muy contenta por este episodio. Yo siempre estoy contenta por todos los episodios, pero este es especial porque ahí les va el dato random de la sesión. Dariel me daba clases, era mi profesor, fue mi profesor de Sí, francés. No me sí. preguntes nada de francés porque la neta no me acuerdo. Pero sí, es muy interesante reencontrarte con personas que justo dejaron algo en tu vida y ahora verlas desde esta perspectiva y hablando de otros temas es bien cool. Entonces, va a estar bien, bien padre. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Mariana, Oh. dato random número 2. Este episodio va a ser un examen para ti. Ah, ¿Qué sabes de francés? Entonces, sorpresa para ti. No es cierto, no es cierto. Sí, la verdad es que yo me enteré hace poquito hablando con Dariel, somos colaboradores acá en el trabajo, y le digo, oye, no sé si quieras estar en nuestro podcast, le digo, está Mariana, es una amiga mía, y me dice, sí, yo le daba clases, y yo así de, ah, bueno, ah, qué padre. Entonces, justo, ¿no? Es como, eh, ¿cuántos años después? Como, ¿qué? ¿5, 6? Vamos a seguir con el tema, eso no. Pero bueno, justo, hay que seguir con el tema. El tema de hoy, o lo que queremos abordar el día de hoy, es pues toda esta polémica que se ha armado alrededor del caso de Osiel Baena y Dorian Herrera. Y no vamos a hablar así como de cosas técnicas, ni de qué fue lo que sucedió, ni las teorías conspiranoicas, sino más bien como la respuesta de la sociedad en redes sociales acerca de pues este mote de magistrade, ¿no? Que acompañaba el nombre de Osiel Baena, y que mucha gente tiró hate así a lo desgraciado por el uso de una letra, ¿no? Entonces, nos parece muy preocupante que como sociedad pongamos foco en algo, no quiero decir que sea menor porque el uso del lenguaje incluyente es algo importante, pero comparado con la pérdida de vidas humanas, creo que sí hay una desproporción, ¿no? Entonces, nos queremos centrar un poquito en esa parte y, bueno, para comenzar, queríamos preguntarle a Dariel si hay como una especificación, si es lenguaje incluyente, si es lenguaje inclusivo, a qué se refiere este uso del lenguaje, pues, para ir ahí calentando motores, ¿no? Porfas. Sí, bueno, retomando un poco lo de mi presentación, eh, bueno, puedo hablar de esto, me siento como con un poco de autoridad, porque soy licenciado en lenguas, soy licenciado en idiomas. Tengo una especialidad en traducción. Dentro de la carrera también hay como una hacia dónde te vas, hacia la enseñanza de lenguas o hacia la traducción y la interpretación. Entonces yo me titulé como traductor-intérprete. Y pues idiomas es un área que me gusta muchísimo, todo lo que tenga que ver con lingüística. No estudié propiamente lingüística, pero sí llevé muchas materias que tienen relación con la lingüística. Entre ellas, por ejemplo, un poco de sociolingüística, ¿no? Semántica, pragmática, porque es necesaria para, como traductor, analizar contextos para saber
pues, qué estás poniendo. No es nada más palabras, sino también todo un contexto sociocultural. Y otras cosas más que he estudiado, y bueno, que me gusta mucho, 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 todo esto que tenga que ver con el aprendizaje de idiomas, lenguas en sí. Y es que para mí es como el mejor reflejo de la diversidad, ¿no? Para entender una lengua o entender estos fenómenos sociales, hay que entender la lengua como un sistema primero. Eh, se prefiere el lenguaje incluyente, pero la verdad es que son sinónimos. Y al final, las personas, los usuarios, los hablantes son quienes hacen la lengua. Hay muchísimas palabras que empezaron significando una cosa y ahora en la actualidad significan otra. Por ejemplo, el caso de la palabra familia. Si nos vamos a la gramática histórica de la palabra familia, su contexto histórico, significa algo así como esclavos. Está en relación, por ejemplo, con famélico, ¿no? Y, y bueno, estudiando y ahí rastreando la palabra, pues vamos a ver que, por ejemplo, la construcción de la familia, pues no se conocía como ahora. Y sin embargo, ahora uno dice la palabra familia y ya uno está nombrando otra realidad, ¿no? Muy distinta a la de aquellos romanos o griegos que tenían, o a otras culturas que tenían con la palabra familia. Hay un sociólogo que ya falleció, me quedé con las ganas de inscribirme a uno de sus cursos, Juan Carlos Mejueiro. Él también era teólogo, estudió teología en el Vaticano y en sus pláticas, pueden encontrarlas en YouTube, habla mucho sobre estas cuestiones de etimologías, de los significados de las palabras. Y es que en la lengua así sucede. Eh, van, los hablantes le van dando ese significado, ese sentido a esas realidades y esta necesidad de nombrarlo pues hace que una palabra, por ejemplo, en español, mexicano signifique una cosa, pero en español argentino signifique otra. O sea, hay que entender que no son, las lenguas no es un fenómeno natural, son construcciones sociales, porque las personas somos quienes creamos la lengua. O sea, natural, el ciclo del agua, es el mismo aquí y en China, ¿no? O sea, natural es que exista el agua, esa sustancia química, demás, pero las lenguas no. Y entonces, como en todas las ciencias sociales, todo lo que hace el hombre es una construcción social, las lenguas son una construcción social. Entonces, lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo realmente ya están siendo sinónimos, ¿no? La gente es la que, incluso quienes están muy en contra, pues lo usan igual, indistintamente. Entonces, pues es lo que la marea nos vaya dejando, lenguaje incluyente. Pero también es cierto que hay una conferencia en YouTube de bueno, dos grandes lingüistas. Una de ellas es Violeta Vázquez Rojas. Ella es doctora en lingüística, que tiene una plática con Yasnaya Gil. Yasnaya también es lingüista y además pues pertenece a esta comunidad Mije en Oaxaca y que está luchando fuerte por los derechos lingüísticos, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, Violeta dice que el lenguaje bueno, que a todo lo que no es lenguaje se le llama lenguaje, ¿no? Pero que en realidad no es una gran transformación en la lengua y demás. Y no lo dice como estando en contra, sino como para aclarar. Esta manera es una pauta, ella dice, ¿no? Es un posicionamiento, es una pauta en la lengua, porque no es que venga a inventar una nueva gramática o sea, no, no. Lo que ocurre ahí es que es un posicionamiento político.
Y también en otra entrevista recién que vi de Adrián Chávez, que es así mi tocayo de nombre y también de profesión, él lo ilustra como haciendo una comparación con la ropa. Es como portar tu pañuelo verde, ¿no? Porque es un posicionamiento, o sea, es una pauta. Yo lo digo, lo uso porque es como portar en mi vida cotidiana un pañuelo verde, ¿no? O un pañuelo violeta, que indica que yo comulgo con esas ideas y estoy a favor de esas ideas, que obviamente va más allá. Entonces, sí, muchos de las opiniones que están en contra, cuando leo yo los comentarios, es pues a partir de la ignorancia enorme que existe en el área de la lingüística. O sea, no hay conciencia lingüística y esas posturas radicales, lo único que evidencian es que, además de su ignorancia lingüística, es como, pues, su verdadero descontento a otras formas de existir, ¿no? Que tienen las personas. O sea, no pasa nada si no están de acuerdo. El problema es que, y lo que se me hace impactantes que se ponen a opinar como si tuvieran estudios en el área, cuando no lo tienen. O sea, todos los discursos que yo empecé a leer con la noticia son preocupantes, porque además, o sea, la gente es tonta de que también deja ver que podemos pensar incluso que son posibles agresores en potencia, ¿no? O sea, con lo que sea. O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú eres, cómo te expresas, entonces me siento con la libertad de violentarte, porque puedo. O sea, no nada más es con un asunto como lo que pasaba con la magistrade, sino con cualquier otra cosa. O sea, si no te gusta la misma música que a mí, entonces tengo el derecho y puedo violentarte, ¿no? Si no te gusta el mismo color de zapatos, o sea, la gente sola se expone pues, que uno pueda perfilar realmente qué tipo de seres son. Sí, sí, todo esto que comentas es muy cierto y muy interesante. Y fíjate que decías ahorita, ¿no? O sea, la gente es ignorante, la gente no sabe, no ha estudiado esto, no debería de opinar al respecto. Y eso, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que también, de alguna manera, la gente que de pronto trata de informarse y demás, pues se acerca a este tipo de organismos como la RAE, la Real Academia Española, ¿no? Que además de ser un organismo que se supone solamente debería como de registrar este uso natural de la lengua y el lenguaje español, que es muy diverso, pues ya se instaura, ¿no? Como esta institución que pone reglas y normas y dicta posicionamientos al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo un dato de un tuit que ponía la RAE el 7 de octubre de 2021 y dice, lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo no es más que un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna, ¿no? Y después había un link de este posicionamiento, o más bien así como que explicaban por qué el lenguaje inclusivo no era necesario. O sea, no decían que estaba mal o así, pero decían no es necesario. Y una de sus, o más bien su premisa, era que siempre se ha utilizado el masculino genérico y que no había motivo o razón para que dejase de ser así, ¿no? Y yo siempre he dicho, a ver, si algo es así o ha sido así toda la vida o muchas generaciones, no por eso tiene que seguir siendo así, ¿no? Entonces yo me enojé mucho porque sí leí todo eso que ponía la RAE y dije,
me pasé 3 horas aquí para leer esta estupidez, ¿no? Y justamente al final de cuentas es eso. No hay motivo para que lo que ha sido deje de ser, ¿no? Pero sí hay motivo, porque al final de cuentas todo esto surgió en torno a el caso de Le Compañere, que igual fue un caso muy sonado en redes sociales y todo el mundo se empezó a posicionar de la misma manera que lo están haciendo ahorita con Ociel. Y yo decía, a ver, pues, ¿qué les quita, no? Una amiga que es comunicóloga y que sí es muy aliada de toda la causa y lo que quieras, pero también en su rol de comunicóloga es muy, digamos, cuidadosa o protectora del lenguaje, ¿no? También pues en la postura que ella toma, ¿no? Y me decía, es que ¿cómo puede ser posible que a todo le quieran poner una E? Entonces, si yo digo vaso, voy a tener que decir base. Si yo digo sopa, voy a tener que decir sopa. Y era como, a ver, no mames, no, ni siquiera tiene que ver con eso. O sea, no se está utilizando para objetos, no se está utilizando para un montón de cosas. O sea, simplemente es para referirse a la diversidad de personas que somos y que estamos y que tenemos el derecho de ser nombradas, nombrados, nombrades, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como, y yo le decía, además, si así fuera, ¿qué te quita? ¿No? O sea, ¿qué te quita si a mí me gusta que me digan Jess, ¿no? Hay gente que me dice Jessica, hay gente que me dice Jessie, hay gente que me dice Nayeli, no me digan así, gracias. Pero, o sea, le digo, es lo mismo, o sea, es como si yo te dijera, dime Jess. Ah, no, Jessica, fuerzas, ¿no? Dime le, o sea, mi pronombre es le. ¿Qué te quita si es la misma letra, A, O sea, es una sola, ¿no? Entonces, de pronto dije así como de, bueno, está bien. Le digo, o sea, el uso para ti no puede significar nada, o puede significar una aberración al lenguaje y lo que tú quieras, ¿no? Pero para alguien más puede ser tanto que le lleva al suicidio, ¿sabes? O que ahorita, como en este caso, está desviando el foco de lo que realmente importa, que es el asesinato de 2 personas del colectivo únicamente por motivos de odio. Entonces sí me parece muy importante, muy imperante, muy desgastante además estar escuchando como todos estos discursos y que mucha gente se escude en organismos como la RAE, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Es que todo parte otra vez, de la gran ignorancia que hay hacia la comprensión de la lengua. Hay un meme que también explica un poco esto. Eh, el meme empieza como todo empieza siendo, y así, todo empieza siendo un mamador ortográfico. O sea, me gusta mucho el idioma, tengo buena ortografía, creo que soy muy bueno. Me meto a estudiar lengua, porque pues como tengo buena ortografía, redacción, pues ya, ¿no? Y así va como el meme va yendo hacia abajo, así como ponen a una persona excavando, ¿no? Así de, ¿cómo que la RAE acepta este uso? Y va más para abajo, más para abajo, más para abajo. ¿Cómo que la lengua la hacen los hablantes? Va más para abajo, ¿no? Y hasta que se topa así como que, ok, ya entendí, ¿no? De lo que se trata. Y es que es justo por eso. La gente cita la RAE porque desconoce que hay más academias, que hay más diccionarios. O sea, México tiene su Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? El español que se enseña aquí en la UNAM es un español variante mexicana que obviamente los extranjeros no hispanohablantes pues van a usar este español que hablamos y con modismos, expresiones que no van a escuchar en España, que no van a escuchar en Argentina. Entonces, hay distintos tipos de diccionario. Está el diccionario panhispánico de dudas, de expresiones, regionalismos. O sea, la RAE no es la gran institución. Y por otro lado, quienes estudiamos lengua nos enseñan que las academias, o sea, la lingüística es una ciencia. Entonces, tiene instituciones como la RAE que registran los usos y no dictan qué se debe usar. Además, también hay que aclarar términos. En lengua, concretamente, se prefiere decir eh, lo adecuado e inadecuado, porque todo es según contexto. Vamos a alejarnos del está bien o está mal.
es correcto o incorrecto. No, es adecuado para tal contexto o no. Entonces, si voy a escribir un artículo científico, un artículo que va a salir para evitar ser malentendido, tengo que acatarme a lo adecuado, a las reglas que van a ser adecuadas para que todo el mundo me entienda, ¿no? Para evitar una mala comprensión de mi mensaje. Entonces ahí puedo tener lo adecuado, puedo escribir adecuadamente para ese contexto. Pero si me salgo de ese contexto, lo adecuado será, como que lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos, son los registros. Estamos en una junta y yo detecto que que no debo decir groserías, que no debo decir no manches, ¿no? Pero estoy con mis amigos y puedo decir groserías. O sea, estoy adecuando mi discurso para eso. Y también tiene que ver cómo nos enseñan el español en las escuelas. Nos enseñan a obedecer reglas y no a analizarlas. Por eso nos vamos construyendo como mamadores ortográficos, ¿no? Porque desde la escuela, la persona que nos enseña, no es aiga, es haya, ¿no? No se dice así, se dice así, pero la sociolingüística viene y nos dice, no, es que sí hay grupos de gente que lo dicen así, ¿no? Gente que no está en la escuela, que nunca en la vida ha estado en la escuela, ¿no? O ha recibido instrucción académica y se hablan así, entonces si lo hablan así, sí se dice así, ¿no? Entonces, estas posturas de es que la RAE no lo acepta, es que es tonto porque diario surgen expresiones y palabras nuevas, pero no se dan cuenta de eso, solo se dan cuenta de la E, curiosamente. Pero no es porque les importe la lengua. Si fuera eso, se meterían a estudiar lingüística, a cursos, se meterían a hacer investigación, o sea, no a leer, sino a dirigir una investigación, a ver qué es un corpus lingüístico, cómo a escoger un grupo de hablantes para escoger, para ver, para describir si realmente les preocupara la lengua, o luchar por los derechos lingüísticos de otros pueblos, ¿no? O ver por qué el inglés se nos enseña o sea, todos esos esfuerzos para que inglés por todas partes, mientras otras lenguas están desapareciendo. Si fuera realmente el caso que les importa la lengua, estarían, por ejemplo, aquí en Hidalgo, viendo que la autónoma abra la carrera ya de lingüística, porque ya se tardó años, ¿no? Siendo que tenemos, o que tuviera un departamento de estudios de lenguas originarias. Tenemos hablantes de ñañú, de tepehua, náhuatl, que son así como las grandes lenguas que se hablan aquí en el estado. Si realmente les preocupara la lengua, estarían metidos en eso. La verdad es que no les interesa. No, nada más es esta cuestión yo sí sé escribir y como me apego a las reglas, pues, pues ya, ¿no? Todo lo demás, no. Pero, oh sorpresa, la lingüística no es ortografía y gramática nada más. Se conforma de muchísimas otras ramas y es una ciencia. Entonces, al ser una ciencia social, requiere de meterse a investigar y registrar. Y bien sabemos quienes hemos hecho alguna investigación que los resultados no son concluyentes y que de hecho de eso se trata. Tu opinión es de esa población que estudiaste, de ese fenómeno que estudiaste y que permite abrir otras líneas de investigación. Eso no lo saben y no lo ejecutan muchísimas de las personas detrás de esos comentarios. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se preocupan. Es nada más la cuestión de, esto es una disonancia cognitiva. O sea, esto rompe mis paradigmas, rompe mi esquema de pensamiento y entonces hay dos. Lo minimizo o me detengo a ver qué onda y a ver de qué va esto, ¿no? Lo más fácil es minimizar porque sí puede dar miedo, ¿no? O sea, yo en un inicio, yo también era como, ¿cómo están cambiando? A ver, ¿qué? O sea, al principio sí fui mamador ortográfico, ¿no? Todos pasábamos por ahí, todos, todas y todos y todes. O sea, todo mundo pasa por ahí, pero empiezas a ver, y yo sí tengo amigos que en este abanico LGBTQ+,
sí pertenecen a esta situación no binaria, pero yo no entendía, ¿no? Tengo un amigo que quiero mucho, que hace años, bueno, ahora él decidió que era él por problemas, porque nadie entendía su rollo. O sea, él abiertamente nos decía, no me siento ni mujer ni hombre, ¿no? Se asume como un chico trans ahora, pero realmente era una persona no binaria. Entonces, a partir de que yo recuerdo mi amistad con él y demás, pues empiezo a reflexionar sobre lo importante que es nombrar todo. Entonces, siempre ocurren cambios, todo el día, diario están apareciendo expresiones nuevas, palabras nuevas, pero esta comunidad que, que, que se aferra y que dice que no, pues no salta igual, no hace berrinche igual, ¿no? Hace en el 2017 la RAE introdujo a su diccionario la palabra aporofobia, ¿no? Pasó sin pena ni gloria, o sea, ¿por qué no empezaron a causar ruido, ya sea positivamente o negativamente, con esta palabra, ¿no? Y sabemos que es una palabra que describe también un fenómeno social que tiene que ver con el miedo a la pobreza, no miedo a la migración, sino realmente que esos migrantes traen una cuestión de pobreza. Ahí nadie dijo nada, las redes no explotaron, porque ni siquiera se enteraron, porque ni siquiera les importa la lengua. Es el mero pretexto para subirse en el tren de la intelectualidad y decir que eso no es así, que bla, 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 cuando son realidades que siempre han existido, ¿no? Y que, bueno, desafortunadamente, pues en el pasado no existían registros como ahora ya pueden quedar en redes sociales, como para dejarnos en claro cómo era la vida antes, ¿no? Se sugiere que en la antigüedad lo normativo era la bisexualidad, por ejemplo, no la heterosexualidad. Pero no lo vemos pues, porque no nacimos en esa época, no tenemos registro fidedigno. O sea, y lo que a mí me sorprende es que la gente con estudios doctorales se ponga en esta posición de la RAE, ¿no? Cuando yo digo, es que la escuela lo que nos tiene que enseñar no es a subirnos o sea, adoptar este papel de, ay, soy doctor, no, sino más bien de, sigo estudiando, sigo preparándome porque no sé nada. O sea, el título nobiliario es nada más de una partecita que hiciste, pero hay mucho que ignoramos. Y entonces, el error es no meterse a investigar ni indagar y creer y dar por sentado que con lo que crecí es lo correcto, ¿no? Lo bueno, lo malo y demás. Entonces es solamente eso, la gente opina o sea, porque tiene boca, porque es impulsiva, porque no analiza, porque no investiga y al menos en tema de lengua no les importa. O sea, y no tiene nada de malo si no les importa, pero que fueran honestos, ¿no? O sea, como que aprendieran a desmenuzar su disonancia cognitiva y sus distorsiones cognitivas y decir, no estoy de acuerdo porque choca con mis creencias, porque para mi vista es ridículo ver que una persona que yo identifico como masculina use falda, eso me provoca ruido. No, eso es honestidad, pero la gente no se atreve a hacer honestidad. Es más fácil irse a lo violento y a opinar de temas que desconoce. Sí, de acuerdo. Tengo muchas cosas que estaban en mi mente mientras hablabas. Primero que nada, tengo una mezcla extraña de sentirme en clase, porque pero también sentirme en clase porque estos temas también se tocan un poco en comunicación, entonces mi cerebro está chocando al máximo. Eso en primer lugar. Ahora, retomando alguna de las cosas que estabas diciendo, lo primero que quiero decir es que aquí somos fieles creyentes de que
la falta de evolución que tenemos o algo que nos falta como humanidad en general es todo recae en la educación. Y esta muestra es el pequeño pico del iceberg que justo deja ver qué tan faltos estamos de educación, y hablo por todos porque justo lo decías, ¿no? Todos pasamos por ese trámite de mamador del lenguaje, mamador de la lengua de... No sé, yo lo pasé también, no sé si Jess aquí concuerde de que, güey, yo estudié comunicación y claro que soy experta en ortografía, ¿no? Y ahí vas a todas partes corrigiendo la ortografía de todo. Pero eso no te hace experto en algo, ¿no? Y el lenguaje es algo que va cambiando y se va adaptando y es una forma de expresarte. Entonces, con cosas tan básicas como lo que decía Jess de, bueno, si vamos a empezar a nombrar todo con E, si yo quiero decir vaso y le tengo que decir base, güey, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahí replantéate si aprendiste bien en la primaria artículos, sustantivos y todo este rollo, ¿no? Em, y también hablando de la postura política que termina siendo el uso del lenguaje, y adentrándonos un poquito más al personaje que es Le Magistrade. Aquí no es una opinión, o bueno, no sé si tomarla como opinión porque creo que es una opinión colectiva, que Le Magistrade sí fue esta figura que utilizó precisamente el lenguaje para tener una postura muy crítica y eh, pronunciarse en contra de un sistema que ya veníamos arrastrando desde toda la vida, ¿no? Eh, Aquí me gustaría preguntarte, Dariel, entre otras cosas que van surgiendo en mi mente, si en algún momento de todo el estudio que has tenido, alguna vez en alguna traducción o en algún estudio o en algo, te has encontrado con este tipo de figuras, no precisamente que hayan usado este estandarte de voy a cambiar el lenguaje, pero que hayan tenido pues sí, una experiencia similar a voy a utilizar la lengua o el lenguaje o la forma en la que me expreso para intentar cambiar algo. No sé si hay algo por ahí en la historia que nos puedas decir. Sí, es que no es algo que solamente pasa en español, también está pasando en inglés, por ejemplo, ¿no? El pronombre que se prefiere para una persona no binaria sería them. Eh, y es que también tenemos que ver las características de cada lengua. El inglés, por ejemplo, mayoritariamente es una lengua neutral. Los objetos no tienen género gramatical, tan así que pues incluso ni género y a veces en el artículo, por ejemplo, da, no tiene tampoco un plural, es solo ahí. Te metes a analizar cómo funcionan las lenguas, ¿no? La estructura, y es que cada lengua refleja el pensamiento de una cultura. Es una manera, eso es lo que como que lo que siempre nos dicen en lingüística, es una manera distinta de percibir la realidad. Entonces, en inglés, la realidad es que las cosas no tienen un género. ¿Por qué? ¿Por qué las lenguas romances sí tienen un género? Pues tienen que ver con su historia de que vienen del latín, ¿no? Y en latín, algunas palabras sí en español cayeron hacia el masculino u otras hacia el femenino. Y curiosamente, en italiano o en francés, que también son lenguas romances, es al revés. Por ejemplo, la palabra planeta en español es el planeta, pero en francés es femenino, es la planète, ¿no? O por ejemplo la palabra piloto, que piloto puede ser para designar a un hombre o a una mujer que se desarrolla en esa profesión, pero en italiano es pilota, sea hombre o sea mujer. Entonces, por eso digo que estas personas pues no se involucran, porque entonces estarían como analizando, oye, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo se construye la realidad de pensamiento en esta otra lengua? O sea, en alemán, por ejemplo, que hay estructuras donde el participio pasado va hasta el final. Por ejemplo, yo he verdes manzanas comido. Así suena. Entonces te tienes que esperar a que diga todo para saber si es comido, comprado, vendido, lavado, qué, ¿no? Pero esa estructura de pensamiento, o sea, vámonos más allá, es como, ¿cómo percibo la realidad? Que tengo que acomodar estos elementos así, pum, ¿no? Mismo inglés,
que los adjetivos van primero, ¿no? Y que en español cambia la semántica de acuerdo a la sintaxis, es decir, no es lo mismo decir un hombre pobre que un pobre hombre. Uno tiene carga moral y otro tiene sí la carga de no tener dinero, ¿no? Entonces, la gente, cuando te metes a estos rollos de filosofía del lenguaje, analizar las lenguas y demás, te topas con eso. Y hay lenguas también como, por ejemplo, el japonés, que también es neutral, o sea, no sé japonés, pero vamos, dentro de lo poco que he empezado a estudiar, la palabra para amigo es lo mismo para amiga y amigo, o sea, es como friend en inglés, ¿no? Entonces, esa es una muestra, ¿no? De que las lenguas, al ser construcciones sociales, pues los hablantes le van haciendo, le van sumando todos los días. Y es muy curioso porque hablando del aprendizaje de idiomas, sí, yo sí noto cuando una persona es más abierta a otras posibilidades de realidad, a otras realidades, al aprendizaje de otra lengua es más rápido. O sea, entiende más otros conceptos. Hablando, por ejemplo, en francés e italiano, en comparación con el español, hay algunas estructuras donde esas dos lenguas son más incluyentes que el español, ¿no? Y la gente cuando llega a esos temas se atora y no puede. Porque yo creo, o sea, es así general, ¿no? Habría que hacer un estudio de analizar estos aprendices de estas lenguas, sus creencias y demás. Estaría interesante hacer un estudio de eso. ¿Qué tan, dependiendo su apertura a otras realidades, qué tanto entienden más estas estructuras? Me explico más. Por ejemplo, eh, cuando hacemos la estructura de ayer, no, por ejemplo, he venido desde Colombia. En español decimos he venido desde Colombia. No importa si quien habla es hombre, mujer o una persona no binaria, ¿no? He venido siempre en español. Pero en francés, por ejemplo, y también en italiano, venir es un verbo que va a necesitar otro auxiliar, que no va a ser con haber, lo van a usar con el verbo ser o estar, que de hecho eso pasaba en español y se quitó, ¿no? O sea, se borró y se dejó solo haber. Entonces, en francés sonaría como soy venido desde Colombia. Ah, pero ahí sí tengo, porque estoy usando ser, sí necesito adecuar venido. O sea, venido tiene que indicar si la persona que está hablando es un hombre o una mujer, o femenino o masculino, ¿no? Entonces, en francés sonaría así, soy venida desde Colombia o de Colombia. Aunque en francés se plasma con otra vocal, eh, también en italiano es más transparente porque sí se dice sono venuto. Y hay que hacer la concordancia si, por ejemplo, hablamos de nosotras o de nosotros, o de vosotras o vosotros. Es decir, somos venidas desde Colombia. Para interpretarlo en español, hemos venido desde Colombia. ¿Sí, sí me explico con esto? O Sí. sea, y ahí vemos cómo en la estructura de pensamiento de estas lenguas es necesario especificar quién está hablando o de quién estamos hablando, porque puedo decir, Mariana es venida desde Colombia y tengo que forzosamente decir venida porque me refiero a Mariana. Si digo Jessie y Mariana son venidas, ahí ya tenemos una expresión de inclusión. Y cuando llegamos a esos temas, la gente explota, porque obvio se enfrenta a a otra estructura de pensamiento. Y es ahí donde yo digo, oh, ¿qué tan abierta está la gente de entender esto para no caer en, ay, hablan bien raro, no sé qué? Pues, o sea, las lenguas, al ser una ciencia, la lingüística no puede juzgar tal lengua o tal fenómeno está bien o está mal, solo describe. Pues así es, así está, punto, ¿no? Y el español también lo tenía. O sea, es usar
este auxiliar de ser y haber, sí lo tenía también. Pero pues cosas pasan en la historia de las lenguas, porque la gente se mueve, hay guerras, hay intercambios comerciales, intercambios culturales, todo, y la lengua va girando así, se va moviendo, son organismos vivos. ¿Por qué? Porque las personas, pues hacemos que se muevan. Entonces, esta eh, para un sector de la población, pues implica una realidad, ¿no? Y además es chistoso y curioso porque luego esta gente que se pone muy en el papel de, no, ¿cómo hablar así? Muchas veces ni siquiera conoce gente con la que pueda usar o se vea en la necesidad de usar esta pauta, ¿no? Como lo nombra Violeta. Eh, porque al final, pues es una pauta. Es como lo que explicaba Jess, ¿no? O sea, pido que me llames así y ya. Pero pues que, o sea, esta cuestión de, es que me obligan. No, nadie te obliga. O sea, o sea, no manches. Si conoces a una gente que te pide que le digas así, pues le dices así. O sea, no es algo que involucres en tu vida. Ya sabemos que no te interesa el tema. Ya sabemos que no. Entonces, ¿para qué te pones en la ridiculez de decir me están obligando? O sea, el SAT te obliga a pagar impuestos y muchas veces ridículos y ahí no estás, este, pues poniéndote en este plan de me obligan, ¿no? Tiene que ver con sus distorsiones cognitivas, sus disonancias y su gran y enorme ignorancia en un área que no les interesa. Yo me acuerdo un buen en clase justo de francés que me costaba un buen de trabajo cuando dictabas, justamente saber si estabas hablando de una mujer o de un hombre, porque creo que en francés, ahí corrígeme si estoy mal, igual y ya estoy también distorsionada de la mente, Ujú. se escucha de una manera, pero se escribe de otra. Y justamente, aquí también igual, corrígeme si estoy bien o estoy mal, lo que determina si es mujer o hombre en muchos verbos es la letra E. Ujú. En los participios pasados, sí, sí, sí. Precisamente por la característica del francés, que no se dice todo, así como regla general, no es, o sea, hay los casos, hay que ver los casos, pero digamos que lo leerías hasta la penúltima o las dos últimas letras, ¿no? Hasta antes de eso se lee. Y entonces, aunque tú, por ejemplo, venido o venida, sería venu, pero si yo indico que es una mujer, le escribo una E, pero lo sigo pronunciando igual, venu, venu. Entonces, ahí requiere otro esfuerzo, ¿no? Mental de decir, ok, de quién está hablando, ¿no? De cómo, y ahí son las características de esa lengua, aprender, pues, cómo es la estructura para poder empezar a entender, poder hablar, que me entiendan y demás. Pero es aventarse y meterse así a nadar, es como un enorme mar, ir y meterse, sumergirse y descubrir tesoros, ¿no? Que van a hacer que la cabeza explote. Porque una lengua es conocer otra cultura también y pues ver todos los fenómenos. En francés también se está dando este fenómeno del lenguaje inclusivo, del lenguaje incluyente, y también hay una fuerte resistencia, ¿no? De decir, no, es que no se puede, que no sé qué, la academia no lo permite, ¿y cómo es eso? Pero pues insisto, o sea, sale un discurso de es que Macron precisamente en contra, ¿no? Y diciendo que eso no se va a hacer posible, que no sé qué. Pero pues otra vez, ¿cuáles son los estudios en lengua que tiene Macron? En lingüística propiamente, en lengua francesa, no, o sea, perdón, pero en lo que estudió no se ve sociolingüística, no se estudian esas cosas. Y también ahí es otra como alerta roja para las personas que dan clases de una lengua extranjera, ¿no? Porque también estás transmitiendo estos mitos lingüísticos. Y es grave porque pues se perpetúan
Y al final tenemos otra vez mamadores ortográficos, que además de que sé muy buena ortografía y redacción en español, hablo francés, hablo inglés y también tengo muy buena ortografía en esos dos idiomas, ¿no? Pero otra vez es una perspectiva normativa que no es que esté mal, pero te falta saber que la tienes que usar en un contexto adecuado. O sea, en un examen de certificación para tu ensayo, pues ahí te riges en lo académico, punto. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que hay y que los mismos nativos de esa lengua van incluso a respetar esas reglas. Me preguntaba si me había topado con algún ejercicio así. Sí, me acuerdo que, por ejemplo, en la especialidad de traducción, analizamos cómo traducir este tipo desde tweets o cosas rápidas, que, bueno, cuando yo hice la especialidad estaba más en boga lo de la X y el arroba, escribir con el arroba o la X, ¿no? Todavía no estaba el boom de la E, todavía no se venía así como boom, pero ya era algo que se estaba analizando bueno, hasta qué punto, y eran los debates, hasta qué punto tú como traductor en español sí lo vas a poner con la X igual o con el arroba, cómo lo vas a solucionar en otro idioma. Sí, sí se metía uno en debates buenos. Y esos eran en escritos incluso que aparecían por parte de documentos de la ONU, ¿no? Cosas que tenían, en esa materia veíamos así como esos textos protocolarios en esas instituciones, para revistas y demás cosas, este tipo de artículos que tienen que ver más con las humanidades, pero sí, sí lo hay. Y ese es un fenómeno que al menos las lenguas romances que tienen género gramatical, pues está el debate, ¿no? En todos lados. Fíjate que ahorita escuchando todo esto que comentas, me di cuenta, ¿no? Que parte de esa defensa aguerrida de la lengua o del español o lo que sea es pues meramente ideológico, ¿no? O sea, al final de cuentas es, como tú decías, si llega un punto en el que en el francés o en el italiano debemos de cambiar ciertas cosas, les cuesta mucho, mucho trabajo a las personas que tienen esta ideología arraigada en, nos vamos a cuestiones feministas, ¿no? En el machismo, en el patriarcado, etc., 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 ¿no? Pero creo que también, y como también lo dijiste, sí tiene mucho que ver como con una especie de moda, ¿no? De subirte a opinar cosas que no tienes una expertise en eso al respecto, cosas que son polémicas, ¿no? En la opinión pública, en la agenda setting y cosas por el estilo, porque como le decías, ¿no? De esta palabra agorafobia, que sí es una palabra importante, ¿no? Que además, pues conlleva una característica preocupante como es la pobreza, ¿no? Y este rechazo a este tipo de personas, de población, de características de la población. Y yo he visto también otras palabras, ¿no? Que son como más coloquiales, como, no sé, no me acuerdo en qué año, la verdad no lo sé, pero en algún momento muchas personas hicieron como eco en estar orgullosos, orgullosas de que la palabra cantinflear Mm. también hubiera sido aceptada por la RAE, ¿no? Porque aquí cuando pasan cosas buenas, sí, México es lo mejor y cuando no, lo peor, ¿no? Entonces, esa palabra, ¿no? Que digo, al final de cuentas, pues se da a partir del apellido de una persona y se refiere a como estas características cómicas que él tenía, ¿no? Palabras como whatsappear, tuitear, tiktoker, o sea, que se van adaptando a las actividades que hacemos cotidianamente, que como dices, ¿no? Mucha gente las acepta, las agarra, las usa como pan caliente, ¿no? O sea, sin chistar en absoluto. Y cuando viene este tipo de situaciones en el que una persona se posiciona como persona no binaria y pide que le llamen con el pronombre le y por lo tanto en su profesión termina siendo magistrade, ahí sí, ¿no? Ya nos vamos al revuelo. Y no quiero salirme del tema, pero creo que tiene mucho que ver
porque fue el año pasado cuando se suscitó otra polémica del estilo por los libros de texto gratuitos, ¿no? Y todo este uso del lenguaje que, como decías, o sea, no nada más aludía a el español mexicano normativo, sino al español que se habla en las zonas rurales y demás, y que allá está pues aceptado o unificado y la gente lo entiende y no pasa nada, no nos quita nada al final de cuentas, ¿no? Cuando tú me explicabas, por ejemplo, este uso del AIGA, en otros tiempos, con Mariano hubiéramos dicho, ah, no mames, ¿no? ¿Eso qué es? Se dice haya, Por ¿no? 3. El diccionario lo dice, ¿no? Pero, o sea, entendiendo, ¿no? Como dices ya, otros movimientos, otras perspectivas, pues es como un, ¿qué te quita? ¿No? Hay que preguntarnos un poquito de eso y justamente, como también ya lo tocamos un poco, estos discursos de odio justificados en una letra, justificados en un lenguaje, pues, ¿qué están diciendo de nosotros? ¿No? Y lo vi muy claro justo con los libros de texto. No me acuerdo si fue en Monterrey, un estado del norte, que quemaron los libros para que no les llegaran a los hijos este frente conservador de padres de familia que dices, ay, regrésense al kinder, ¿no? No, terrible, terrible. Entonces, creo que también esa experiencia de los libros de texto lo platicamos antes, pero creo que también es muy interesante retomar porque vemos, ¿no? O sea, cómo también esta lucha aguerrida y absurda de decir, no les enseñan eso, ¿no? Pero tampoco se ponen a ver, o sea, ¿qué les están enseñando? ¿Qué de lo que se enseña sí vale para la vida o sí tiene un fundamento o sí no los deja de adoctrinar? O sea, al final de cuentas es como aprende, 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 pero no aprende a pensar, ¿no? Aprende la información, pero no aprendas a pensar. Entonces, no, a mí me suena, me suena y me resuena muchísimo ese tipo de actitudes que se toman en situaciones muy concretas, como con lo de los libros de texto gratuitos, ¿no? Sí, y es que realmente los libros siempre han tenido sus errores, siempre han tenido cosas que analizarles, ¿no? Pero justamente toca temas que más bien sacan el clasismo, el racismo, eh, la homofobia, la transfobia de la gente. Porque lo que mencionabas de esta habla, ¿no? De ciertos sectores, pero es que yo conozco gente con doctorado que usa en su habla cotidiana y en su escritura, porque además en la especialidad, en la maestría, yo me di cuenta que a veces yo no entendía los artículos por una mala redacción, eh, o más bien una redacción no adecuada a lo que uno espera leer, los vicios del lenguaje o los llamados vicios del lenguaje, ¿no? Bueno, para este contexto normativo, que el AIGA es un extremo, pero hay unos muy sutiles, que esta gente, aún a pesar de sus estudios académicos, no se dan cuenta, ¿no? Cuando yo es que no sé, la traducción te acerca a la lengua, pero a través de un análisis minucioso, porque para entender un texto, un ensayo en inglés, tienes que entender bien cómo está armada sus estructuras, sus oraciones subordinadas y demás, para saber qué estás poniendo en español. Entonces, sí tienes que hacer un análisis acá, denso, ¿no? Al menos así nos entrenan. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que el problema no era la lengua en sí, sino el problema es cómo ordenan las ideas. Si saben enlazar una idea con otra para poder emitir el mensaje. Y entonces me di cuenta que hay gente que ya cursando sus doctorados y demás, aplica las reglas como generales, ¿no? De la gramática y la ortografía, pero no más allá de la sintaxis o de la de la semántica, más que de la sintaxis, de la semántica, es de qué es lo que quiere decir.
O sea, está echando mucho choro y al final no dice lo que quería decir, ¿no? Gente académicamente ilustrada y preparada. Y entonces empiezas a ver cositas como que abusan del de qué, ¿no? O sea, no escriben algo como Aiga, pero sí escriben cosas redundantes como eh, no lo sé, el experimento se llevó a cabo el día lunes, martes, o los días lunes, o sea, decir días y lunes y estás siendo redundante. Entonces, un corrector de estilo dejaría nada más lunes o los días y el número, ¿no? Los días 25, ta, 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 ta. Vamos, ese tipo de sutilezas y otras todavía más finitas que la gente no se da cuenta. Entonces, por eso es ahí donde yo digo otra vez, si realmente les importara, se meterían bien en esto. Y me doy cuenta de eso porque cuando llego a los niveles de inglés o de francés que ya les toca escribir, me doy cuenta que no saben escribir, pero ni desde el español, o sea, la organización de las ideas. Entonces, estamos hablando de que las opiniones que emiten, ¿no? O lo que se empiezan a crear en su cabeza, pues también viene de que no están ordenando qué están pensando, ni siquiera saben por qué opinan eso. O sea, ¿cuál es la raíz de su descontento? Solo es el primer pantallazo del rechazo de no, no. Pero entonces, ¿por qué con ese mismo fervor no pedían o no piden que se quemen revistas como de chismes, ¿no? Bueno, de las que yo me acuerdo cuando era niño, Eres, ¿no? Que traía todo el chismerío de toda la farándula y ahí no había organizaciones de papás pidiendo que se quemaran. Es más, o sea, se acumulaban porque las mamás eran quienes leían más eso y se acumulaban y de ahí después las agarrábamos para nuestras tareas de recorta y pega. Entonces, no saben ni por qué protestan, ni qué protestan, les da miedo meterse, les da flojera meterse a estudiar, porque todo esto es de estudio. Tienes que leer un montón de cosas que te van llevando a otra, ¿no? O sea, quiero hacer un estudio sobre lengua y chin, me topo con que, pues, este posicionamiento político ya lo hablan gente, por ejemplo, como Paul Beatriz Preciado, ¿no? ¿Quién es? Pues me tengo que ir a ver quién es, cuál es su postura, su propuesta filosófica, bla, 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 bla. Y te va metiendo, ¿no? Así. Y eso es lo que da pereza. Y lo vemos reflejado en la escuela. Si a la gente le da flojera hacer una tarea que es para su carrera, cuanto más para algo que no es. Entonces, no está mal, para mí no está mal que no les guste la idea. Cada quien está libre, ¿no? De decir me gusta, no me gusta. Lo que se me hace, otra vez, y lo repito, estúpido, es hacerlo como si fueras experto en eso. O sea, pasa lo mismo, es que es con tantas cosas. Cuando digo que soy vegano, nunca falta quien sale, es que la dieta balanceada, que no sé qué. ¿Cuál es la dieta balanceada tú? O sea, se vuelven nutriólogos, expertos, biólogos, o sea, así, pum, pero sin haber siquiera pasado por la escuela, tener la carrera, hacer pues investigaciones en el tema, para venirme a hablar de lo que yo escojo comer o no, ¿no? O sea, y con muchas, muchas cosas. Y digo, todos caemos en eso, yo no soy santo, también suelo caer en esas cosas, pero pues aprendes a detectar, ¿no? Cuando ya lo estás haciendo así de, oh, espera, esto es mi distorsión o mi disonancia hablando, no es mi razonamiento hablando. A ver, ya me detengo mucho más en las opiniones de cosas que desconozco. No puedo hablar de derecho, de leyes, porque no sé. No puedo hablar de psicología porque pues no sé. O sea, sí me explico. Y la escuela, la educación, sí es muy importante, pero también qué tipo de educación. O sea, nos dicen desarrollar el pensamiento crítico, pero cuando te topas como profe con algún protestón o protestona, luego pues dependerá la personalidad de cada quien, pero nunca falta el que se pone en el papel de es mi clase y en mi clase se va a hacer lo que yo quiera. O sea,
te está proponiendo un debate, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó lo del pensamiento crítico? O sea, hay cosas ahí bastante interesantes que una E viene a sacar, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con lengua así, de verdad sí saca nuestro clasismo, nuestro racismo, nuestras fobias, a todo lo que tenga que ver con lo social. Sería mucho más fácil si tal vez, ¿no? Que todos fuéramos como, o funcionáramos del mismo modo, pero sucede que no es así. Entonces, se trata de abrazar otras realidades, quienes queramos abrazar otras realidades y quienes no estén dispuestos a hacer eso, es pues simplemente respetar que cada quien trae un rollo en la cabeza y pues si a mí no me está afectando, pues ¿qué tiene, no? Que haya peleado o si él por su derecho de ser nombrade magistrade, ¿no? Si además con todo esto yo mismo me empiezo a preguntar, pues ¿qué soy hombre, no? O cómo, ¿por qué soy hombre? O quién, o sea, ¿soy hombre? O sea, es como, vamos, ¿no? O sea, las lenguas es una manifestación de lo que pensamos. Y entonces lo que decimos, pues más, ¿no? O sea, ahí va. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque eso habla más de pues, lo que traemos en la cabeza. Y totalmente. A mí me parece muy graciosa esta incongruencia que ejemplificas de otra manera, pero estas mismas personas que están, digo, no vamos a generalizar porque tal vez no todas, todos lo hagan, pero este rollo de que utilizan o se han apropiado de frases que sí son del colectivo y que se originaron en cierto contexto con ciertas personas. Voy a usar un ejemplo así súper, súper claro, la frase de eso mamona, que empezó siendo una frase solamente del colectivo y que inició desde el colectivo. Sí me he topado muchos comentarios, muchos amigos que no pertenecen a la comunidad, por ejemplo, que ya se adueñaron de la frase y es como, a ver, me estás pidiendo que o me estás poniendo ahí un comentario de hate de no voy a aplicar este lenguaje con la letra E, pero sí te digo eso, mamona. Entonces, a ver, es lo que dices, ¿no? O sea, solo estamos replicando lo que tenemos en la mente sin antes, pues justo hacer el análisis y adentrarte a lo que realmente es el uso adecuado en el contexto en el que estés, en el tiempo en el que estés, de el lenguaje que estás utilizando. Eh, y también ahorita que comentabas este rollo de eh, este alumno que puede aparecerse en tu vida y decirte, oye, sabes que yo no estoy a favor de que estemos utilizando este tipo de lenguaje, hay que abrirnos más. Me surge una duda muy genuina de cómo llevas tú el rollo de la enseñanza en estos tiempos. No sé si ha cambiado tu tipo de enseñanza del uso del lenguaje, de todos los idiomas que manejas y de los que enseñas. Si tienes así alguna propuesta de, eh, pues sí, ¿sabes qué? Voy a enseñar español, pero sí me voy a abrir al hecho de, si tú quieres que te nombre con la letra E o tú propones este nuevo uso de artículos que no sean no binarios, ¿cómo llevas eso? ¿Ha cambiado en tu vida como profesionista, en tu vida como traductor? ¿Lo usas, no lo usas? No sé si te estoy metiendo ahí como en Sí, cosas. sí, sí. No, no, sí, sí, o sea, sin duda, mi quehacer docente de ahora no es el mismo de hace 10 años que empecé, ¿no? Ha cambiado muchísimo, he aprendido más cosas, he estudiado más cosas, pasé de ser el mamador ortográfico a ahora ser todo un progre en esto. Este, sí, ha cambiado. Y ahora ni siquiera me percibo como un docente de lenguas. O sea, esa es la etiqueta que tengo que decir, pero yo no soy un maestro, un profesor de idiomas, porque desde
perspectiva es muy pretencioso. ¿Por qué? Porque las lenguas que mayoritariamente tengo que enseñar es francés, italiano, inglés, o sea, lenguas que no son las mías. Entonces se me hace muy pretencioso querer enseñar una lengua y una cultura a las que no pertenezco, que he adoptado porque me gusta, pero finalmente no vivo en contacto con estos países así de vivir ahí para ver cómo está la situación y poder decir, ah, no, lo más normal es decir esto, lo más natural es decir aquello, ¿no? O sea, mi aprendizaje ha sido normativo, otra vez desde una perspectiva prescriptivista, completamente normativo, reglas que te van a funcionar para una certificación, pero que, pero que posiblemente cuando hables con los nativos te van a entender, no es que no te entiendan, pero van a reconocer que estás hablando muy formal y que no le pones este sabor o este sazón a tu discurso, como, híjole, no manches, ¿a poco neta? Cosas del día a día. Y es que en las lenguas, digamos que hay vamos a poner como términos. Está la combinatoria, que es con lo que empezamos todos, a combinar elementos. O sea, yo conozco cómo se dice la, conozco cómo se dice mesa, conozco cómo se dice está y conozco cómo se dice bonita, ¿no? Y los mezclas y haces una frase que significa literalmente lo que estás diciendo. La mesa está bonita. Eso sería la combinatoria. Pero también tenemos la fijación lingüística, que son expresiones que muchas veces no tienen que ver nada con lo literal, pero que ayudan y apoyan a nuestro discurso para darle este sazón. Y sucede que las lenguas, a nivel ya del día a día, ¿no? En lo cotidiano, decimos y usamos expresiones o fijaciones lingüísticas todo el tiempo. Entonces, mi postura ahora, que me dedico a la docencia de lenguas, es, yo no soy la fuente de conocimiento porque ya está internet, todo este curso lo pueden encontrar gratuitamente con un buen youtuber o tiktoker, ¿no? Mi postura es, soy una guía. Desde mi experiencia y desde lo que he estudiado en lenguas, yo te voy a decir, esto es combinatoria y esto es fijación lingüística. Lo que estamos aprendiendo es combinatoria y vamos a ir añadiendo algunas fijaciones lingüísticas. Pero ojo ahí, ¿no? O sea, voy a ser como una especie de coach, de entrenador, o soy una especie de entrenador, porque el aprendizaje de una lengua es una cosa muy extensa. Jamás dejas de aprender un idioma, nunca, empezando por el tuyo. O sea, nunca, nunca, nunca. Y es meterte además a más rollos. Mucho está, como que la creencia es que pensamos que una lengua se habla de la misma manera en todos lados, ¿no? Y eso es un error. O sea, nos dicen, es que el inglés, hay que aprender inglés. ¿Y cuál enseñas? ¿Inglés británico o inglés americano? Pues enseño mi variante, la variante que yo he adoptado, que he creado, mi idiolecto se llama, porque no represento a un pueblo. O sea, te acerco y te digo lo que hay, pero pues en Estados Unidos hay muchas variantes, ¿no? En Inglaterra hay muchas variantes. Jamaica, Sudáfrica, o sea, nos tenemos que meter a la cultura que se está viviendo allá, o sea, es investigar, siempre es investigar. Entonces yo ya no me posiciono como un profesor que enseña francés o que enseña inglés, yo no enseño nada porque dudo todo el tiempo, estoy como, no es mi lengua, puedo comunicarme, sí, con cierta fluidez, sí, pero desconozco muchas expresiones, regionalismos y demás cosas, ¿no? Entonces, también me he puesto como en esta reto de desmitificar, de tumbar mitos lingüísticos, este, pues como en este sentido de coherencia, ¿no? Y sí, yo aclaro en las clases, voy a decir todos y todas y todes, si les molesta, pues qué pena, ¿no? Pero si nos vamos a poner en ese plan mamón, yo soy el que sabe de lenguas aquí, ¿no? Entonces tengo una razón porque la digo, ¿no? Y pues si no les gusta, pues adiós, siempre está la puerta bien abierta. O sea, siempre van a estar mis jefes con quien me pueden acusar, ¿no? O sea, yo no tengo problema con eso. Qué bueno saberlo. Perdóname, Lick.
Creo que es parte también de tomar nosotras una postura y decir, bueno, como decías, ¿no? O sea, si a mí no me está quitando nada, si puedo hacerlo y quiero hacerlo, lo voy a hacer y además lo voy a defender, ¿no? Digo, al final de cuentas, va a haber gente que te va a hacer caso, va a haber gente que no, va a haber gente siempre en la oposición, gente a la que no le importe, ¿no? Pero mínimo, pues ir como, pues sí, de alguna manera con esa bandera de, si puedo hacer esto, lo hago, ¿no? Noté las cosas importantes que dijiste y me gustaría retomarlas porque creo que aplican para muchas cosas, pero en especial hablando de lengua, ¿no? No opinar sobre lo que no sabemos, debería ser como un mantra, aquí así bien cañón. Y dos, pensar antes de hablar, ¿no? Qué importante es pensar antes de hablar, porque inclusive Mariana, no me dejará mentir, en comunicación siempre decimos, ¿no? O sea, hay formas de transmitir un mensaje. Una palabra puede cambiar todo el mensaje, ¿no? Y ya no nos vamos a la ortografía, a la gramática, sino el sentido y el significado de la palabra que estamos utilizando. Entonces, pensar antes de hablar, yo creo que debería de ser un ejercicio de esos así como respirar, ¿no? De que te levantas y te sacudes y, ya, voy a pensar y primero pensar y después hablar, ¿no? Estaría muy padre. Y yo lo he notado mucho justo, como dices, también en este uso cotidiano, ¿no? Por ejemplo, acá cuando empezamos a hacer el podcast, yo le decía a Mariana, bueno, hay que tratar de hablar como en este neutro, ¿no? En este binarismo. Y de pronto, por instinto y porque así se nos había enseñado toda la vida, solemos mucho decir, aunque somos dos mujeres aquí, nosotros, ¿no? Y lo he visto muchísimo. Vi, por ejemplo, en mi clase de tumbling, la maestra, si hay un hombre y somos 30 mujeres, dice chicos. Bien, chicos. Y digo, güey, ¿por qué no dice chicas? Somos la mayoría, ¿no? Y el güey, pues ya ni modo que se ofenda o que le valga o que se adapte, ¿no? Somos mayoría, debería decir chicas. Pero tenemos ese deber ser de decir, es que hay un hombre, ¿cómo no lo vamos a nombrar? Pero hay 30 mujeres y ahí así no podemos no nombrarlas y no pasa nada, porque además estamos acostumbradas a que no se nos nombre, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy importante y yo también suelo utilizarlo o a veces también se me pasa por inercia, ¿no? Pero trato mucho de utilizar como este desdoblamiento de los mínimo, ¿no? Y si puedo, el es, si me acuerdo también, porque a veces se me pasa, ¿no? O en vez de decir los hombres, las mujeres, las personas, ¿no? O sea, ese tipo de palabras que al final de cuentas tienen el mismo sentido, hasta me estoy ahorrando a veces palabras, ¿no? Y eso para mí es muy valioso, pero que ya estoy así como poniendo mi granito de arena, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejercicio que podemos hacer todes aquí en todo sea, nuestras escuchas, de decir, bueno, voy a pensar un poquito que ese uso de una simple letra puede impactar en la vida de alguien más, ¿no? Para bien o para mal. Y también mucho esta postura de, creo que también es como una de las premisas feministas, ¿no? Hay que nombrar las cosas porque de otra manera no existen. Y es bien cierto, ¿no? Muchas veces, y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? O sea, ¿por qué no nombrar lo que somos, ¿no? No es lo mismo decir, es mi amiga, es mi esposa, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia muchísimo, muchísimo. Y es importante hacerlo. Entonces, creo que también tenemos que tener esa valentía, así como tú dices, ni modo, pues si me van a ir a acusar con el jefe, con la jefa, pues ni modo, ¿no? Aquí se habla y se incluye a todo mundo, ¿no? Eso, ¿no? O sea, tener como esa valentía de tomar una postura, tratar, ¿no? De incluir a todas las personas que al final de cuentas nada nos quita, ¿no? Y dejar de ser mamadores ortográficos. Hay que proponer, yo propongo aquí la creación de un termómetro de los mamadores ortográficos para postearlo ahí en redes y a ver, ¿en qué nivel de este termómetro te encuentras? ¿En qué etapa evolutiva de tu recorrido por la lengua que no conoces te encuentras, ¿no? Para hacer como ese ejercicio también de reflexión, porque es eso, ¿no? O sea, si vamos cambiando poco a poco el pensamiento, creo que podemos entender otras realidades y quizá si no las aceptamos o si no vamos y nos ponemos el pañuelo verde o la bandera de colores,
mínimo decir, ya sé por qué son, ya sé por qué pide que le llame o le nombre con el con la E al final, etcétera, y listo, ¿no? Me dejan ser, les dejo ser. Entonces, pues eso. Lick, ¿algo más? No, te digo que yo estoy fascinada, de verdad me siento como en clase, de esas clases que te dejaban de fuck, creo que tengo que replantearme muchas cosas. Eh, Me parece muy importante el hecho de justo nombrar las cosas, no solo, a ver, no solo porque es importante y porque eso visibiliza un tema, sino porque sí es necesario tomar una postura individual, pero también ir empujando estas cositas desde donde quiera que estés, desde la trinchera que estés, en un podcast, dando clases, lo que sea, me parece muy valioso el hecho de poner tu granito de arena. Y yo le diría de otra forma, Lick, perdóname, no sean tibios, tomen una postura y si esa postura va a ayudar a alguien más, a terceros, que mejor. Si tu postura no ayuda a un tercero y solo la tomaste porque sí, pues tampoco tomes este papel de empezar a violentar desde cosas muy mínimas que son, y muy mínimas entre comillas, porque aquí pues, se expande todo, el uso de expresiones, el uso del lenguaje, porque no solamente estamos ofendiendo con decirte cualquier insulto que te puedas imaginar, el hecho de que yo no te nombre como quieres que te nombre, para mí ya es un acto de sí, es violencia, violencia mínima, pero es violencia, ¿no? Recordaba también ahí un TikTok que vi de, no recuerdo si era un chavo o una chava que decía, voy a poner el ejemplo como si fuera yo, ustedes me dicen Mariana, pero no saben si en mi acta de nacimiento tengo el nombre de Mariana. O sea, todo el tiempo me han dicho así porque yo me presenté de esa manera y en ningún momento se tomaron la molestia, como dice Dariel, de ir a investigar si es mi nombre o no es mi nombre. O sea, no pusieron un pero, no pusieron nada. Igual, y yo me llamaba diferente y decidí que Mariana me gustaba y listo, ¿no? Entonces, esa clase de cositas que parecen mínimas, pero que tal vez no lo sean para alguien y que puedes tomar a alguien en sus 5 minutos de la vida no vale nada y lo nombras mal o de una forma en la que no quiere que sea nombrado y ya le arruinaste la vida, ¿no? Nos podemos ir a cosas muy drásticas, pero sí me parece muy importante que, y lo decimos aquí, ¿no? Responsabilízate de tus actos. Ahora, creo que esto lo voy a tomar como ya personal. Responsabilízate de lo que dices y antes de decirlo, piénsalo. Piénsalo 2, 3 veces porque importa, influye y es necesario. Entonces, solo eso, quería como sacarlo de mi sistema. Invitarlos a que no sean tibios. No sean tibios, no, ya no necesitamos más gente, o sí, pero si vas a ser tibio, no empieces a violentar o a discriminar o a tal cosa, porque eso también te pone en una postura, quieras o no, ¿no? Entonces, eso, y ya. Tú, Dariel, no sé si quieras aportar algo más, decir algo Es, más. es todo un tema porque se van relacionando una cosa con otra, una cosa con otra. O sea, la lengua, con la lengua podemos expresar pues lo que pensamos, lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y entonces, eso implica que también tengo que hacer un trabajo terapéutico para, para saber por qué pienso lo que pienso, qué tengo con esa situación, ¿no? Pues somos seres emocionales, entonces, para también controlar esas emociones al calor del momento, del enojo, de eso que me está haciendo revolución en mi cabeza, ¿no? Porque es muy importante el impacto que puede tener una palabra. Como docente, a lo largo de todo este tiempo, digo, yo siempre tengo una relación amor-odio con la docencia. Este, pero sí me ha ayudado mucho a mi vida personal, como a reconocer e identificar, ¿no? Porque pasar de ser un docente autoritario, gracias a alumnos que me han hecho ver que lo que yo digo, si puede generar algo más allá que yo no estoy contemplando,
ahora me detengo mucho a contestar como lo hacía hace algunos años, ¿no? Y eso es súper importante cuando tienes gente, cuando estás trabajando con personas como papel profesor-alumnos. Hay esta serie de Sex Education, la última temporada, esta chica, no me acuerdo cómo se llama, la novia de Otis, que se va a Maeve. Estados Unidos, con Maeve, ajá, que se va a Estados Unidos, bien ilusionada, ¿no? A tomar clases con uno de los escritores que ella admiraba y que este fulano, por no tener, además sospecho que no tenía su personaje estudios en pedagogía, pues le empieza a maltratar, según él, para sacar su potencial, ¿no? En su idea distorsionada de así te voy a ayudar. Y ella, cuando regresa y decide seguir estudiando eso a pesar de este tipo, y habla con él, le dice algo que tiene mucho sentido cuando te dedicas a la docencia. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero no sabes cómo lo va a recibir esa otra persona. Resulta que tal vez otra gente tuvo una red de apoyo que hace que ese comentario se le resbale, pero yo no tuve una red de apoyo, nunca, crecí sola. Entonces, todo lo que tú digas es muy importante en mi estima. Entonces, si tú dices que soy mala, yo me lo creo, ¿no? Y se lo creyó, tan así que renunció momentáneamente y se fue. Entonces, cuando te dedicas a esto de la docencia, sí alcanzas a entender el impacto que tiene una palabra como docente hacia los alumnos de cualquier edad, porque estás confrontándote con su historia de vida. O sea, en el salón no es nada más fulanito, fulanita, fulanite, sino es toda su historia, toda su persona la que está ahí. Y además uno va y uno entra al aula con la propia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a enfrentar esas dos humanidades dentro de un salón? Y cuando tienes 30 pues enfrentarte a 30. Entonces, también antes de pensar de lo que vas a decir es porque también estás haciendo ya un trabajo de terapéutico ahí, sanando, analizándote qué traes en la cabeza. Porque si genuinamente te importan tus alumnos, es porque te importas tú. Y entonces en el aula lo que menos importa es lo que tú estás enseñando, la materia que estás dando. Importa e impacta más el cómo lo haces y el tipo de persona que eres con esos alumnos. Entonces, este tipo de temas son muy importantes y que se hablen, ¿no? Algunos docentes les da miedo, no lo tocan porque dicen, pues, como, ¿para qué? Si mi materia no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, todo tiene que ver, pero pues esto, o sea, habrá gente que se atreva, gente que no, estarán en sus procesos, su perspectiva de vida lo considerarán más necesario o no, ¿no? En mi caso, yo sí, la lengua toca lo social forzosamente, siempre, y entonces si queremos entender, si quiero hablar francés y que se escuche bien bonito, tengo que entender un montón de procesos, ¿no? Me quedo con lo que decía Jess de, pues como en lugar de decirle amiga, pues ya nombra a la esposa, ¿no? Pero también en mi cabeza empezó, yo me voy, por ejemplo, a analizar por qué esposa, ¿no? O sea, la raíz de las palabras, ¿qué significan? Porque en la carrera yo me di cuenta que repetimos todo como pericos sin analizar qué estamos diciendo o por qué, como lo de la familia, ¿no? O como la palabra, por ejemplo, domesticar, doméstico, viene de la misma, de esa misma situación. Entonces yo sí creo que las palabras, si bien ya algunas han mutado de significado, arrastran, hay un eco, ¿no? Un, unas ruinas de lo que primero significó y es fuerte, porque por ejemplo en el caso de la palabra familia, es fuerte que en ese sistema no patriarcal el hombre era el que podía tener esclavos
y a esos esclavos les llamaba familia, pero no porque fueran los que hiciera mucho, sino porque eran literal sus muertos de hambre, ¿no? Y en esos también estaba la concubina. Entonces, si empiezas a ver como que, dónde se está basando, ¿no? Obviamente cambia el significado ahora, pero lo bonito de que el hablante se apropie de la lengua es que tú puedes resignificar eso, ¿no? Incluso si no te gusta el significado, la historicidad de la palabra esposa, tú puedes proponer una nueva palabra para ese vínculo o ver si hay en otras lenguas, no existe como la palabra familia tal, pero sí como un concepto de personas que se quieren mucho y se ayudan, ¿no? Y eso tiene un nombre. O sea, ya meterse a analizar así las lenguas, cómo se construyen, nos empodera para poder decir, incluso jugar con las palabras y decir, pues no, no me gusta, no estoy de, por ejemplo, la palabra caballero, a mí no me gusta que me digan caballero, no, no, o sea, de verdad no puedo con que me digan caballero, porque si bien ahora ya está grabado como, no como la persona que anda en caballo, para mí sí tiene como, además de eso, otra carga, ¿no? O sea, cuando me ven con traje soy caballero, cuando me ven en facha soy joven. Y para mí la caballerosidad, pues es una especie de machismo ahí bien maquilladito, con chapitas y todo bonito, ¿no? Pero también por la historia, o sea, pues sí, caballero era el que andaba en caballo, pero después esta idea del caballero leal a sus ideales y fiel a su reina y demás, se fue mutando, ¿no? Hasta conocer lo que conocemos ahora como caballero, ¿no? Una persona de buenos modales, de buenas maneras, pero que hay algo engañoso por ahí. Entonces, pues no lo sé, yo en estas cosas ya esto de es que soy hombre y demás, yo solo puedo decir, solo soy Dariel y lo que he hecho con mi nombre y ya. O sea, no me causa ruido, porque sí, en algún momento me causaba ruido el todas y yo era el único ahí, yo sí decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, también fui de ese tipo de mamadores. Y ahora no, o sea, realmente, eh, pues si es mayoritariamente mujeres, yo no me provoca ruido que digan todas e incluso yo mismo uso todas, ¿no? O cuando estoy con Brenda, con mi novia, si estamos así, nada más ella y yo con otras personas, yo suelo decir en femenino, ¿no? Porque también es como ella me decía algún día, es que, ¿por qué parece que lo femenino es insulto? O sea, ¿por qué un hombre se molesta si no dices todas y tú, todas y él? O sea, ¿qué de malo es ser mujer? O sea, son cosas pues sí te pones a pensar y así de, respétame, o sea, no pasa nada, o sea, si tú dices, ah, ¿estás lista, Dariel? O sea, es como, no me crecen boobies, no empiezo como a tener un periodo menstrual, sí, o sea, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, en italiano, y para referirse a usted es con lei, con mayúscula, y también ella es con lei. Entonces, hay una despedida que es así muy formal, del clásico arrivederci, adiós, pero cuando es a usted, le dices arrivederla. O sea, la se refiere a la persona de usted y se habla en femenino, ¿no? O sea, es como, llamo yo a una oficina, está fulano de tal, no puede atenderla. O sea, en italiano se entiende que aunque soy hombre, me está hablando de usted, es de mucho respeto, pues, ¿no? Entonces, pues ahí está como que más pruebas, ¿no? De toda la diversidad de lingüística, pues que, pues claro, porque somos diversos y lo expresamos a través de la lengua, ¿no? Y de nuestra manera individual también de usar esa lengua. Entonces, yo sí sugiero que no opinemos de algo que no nos interesa, que, que ni siquiera estamos en la disposición de leer como para verdaderamente opinar. Ahí está, lección del día. Mantra para diciembre y empezar bien el año.
Sí, pues justo, ¿no? Yo creo que espero más bien también que todo esto nos deje reflexionando bastante acerca de lo que creíamos saber, de lo que aprendimos ahora y justo, ¿no? O sea, cómo conducirnos en el día a día, porque como igual lo mencionaste en algún momento, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos adecuando nuestro discurso a los contextos en los que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que es muy fácil poder adaptarlo a si alguien nos pide que le nombremos de tal o cual manera, ¿no? Entonces, yo creo que nada más es como esa disposición que debemos tener hacia respetar y pues reconocer a las otras personas y listo, ¿no? Yo creo que eso es como algo muy, muy sencillo. Y ya se me olvidó qué iba a decir. Claro que sí. Pero, pues nada, agradecerte muchísimo que hayas estado acá. Yo le decía a Mariana, te lo decía a ti también, siempre que te escucho aprendo algo nuevo o muchas cosas nuevas, ¿no? Mariana igual ahorita en este momento yo la veo y sé que su cabeza está a 1000 por hora, entonces de nuestra parte sí nos llevamos bastantes cosas, esperamos también que a nuestras escuchas pues también les quede ahí alguito, ¿no? Y que podamos ir sembrando algo más y algo más y que justamente, ¿no? En casos tan delicados como es este de Ociel y de Dorian, pues dejemos de poner el foco en este tipo de cosas que no nos importan, para los que no estamos aptos de hablar, y exijamos la justicia que este caso, por ejemplo, merece, ¿no? Eh, Creo que sí está ahorita como muy fuerte esta situación de que pues las autoridades siguen sin responder, sin hacer una investigación adecuada con perspectiva de género y demás. Entonces, pues apoyar más ese tipo de situaciones que sí nos afectan a muchísimas personas y que pues una letra no, ¿no? O sea, esa es como la comparativa que yo puedo dejar aquí, ¿no? Y pues nada, Lick, ¿algo más? No, digo, este tema lo pensamos Jess y yo, más bien el tema ya estaba contemplado en algún momento de hablar del lenguaje inclusivo, pero con todo lo que estaba pasando con la magistrade nos pareció eh, muy oportuno el momento para hablar de eh, también utilizar un poco el podcast para levantar la voz y decir, esta es nuestra postura ante el lenguaje, primero que nada, y segundo, pues eso, pedir un poco de atención a lo que realmente importa, no porque el lenguaje no importe, lo acabamos de expresar en todo el episodio, pero en este tipo de casos sí pedir ese, es poner el granito de arena, ¿no? Lo que decía hace ratito, desde donde nosotras podamos y hacerlo. Y Dariel, me da mucho gusto que hayas estado aquí. Me gustó mucho reencontrarte de esta manera porque sigue siendo un poco el rollo de estar aprendiendo de ti y de todo lo que sabes desde otra perspectiva con otros temas, pero justo le decía a Jess, a mí estos temas me pueden, o sea, yo estoy embobada y te voy a comprometer porque ese es mi trabajo en este podcast. Yo para que regreses en algún momento, porque creo que dentro del tema LGBT, el lenguaje da para muchísimas cosas. Y me encantaría tener como tu perspectiva en varios temas. Ahí supongo que ya estará de acuerdo y si no, me vale, no es cierto. Porque me parece muy interesante ver una tercera perspectiva de alguien que justamente se dedica a eso, ¿no? Y ya no solo, oye, esta es mi opinión, esta es la opinión de Jess, sino justamente no dar opiniones por dar opiniones y analizar e irnos a la raíz de todo, ¿no? Entonces, agradezco mucho eso, agradezco mucho el reencuentro y que se repita, que se repita. Sí, claro que sí, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí es importante de hablar estos temas y esto del aprendizaje es mutuo, ¿no? También agradezco el reencuentro, siempre es muy placentero ver a los exalumnos, ver qué están haciendo y que regresen y se acuerden de mi nombre. O sea, no importa si se acuerdan de lo que vimos en aula, o sea,
el hecho de que se acuerden cómo te llamas, ya habla mucho de que dejaste por ahí algo, ¿no? Porque luego hay gente sí, tuve un maestro de inglés, pero pues quién sabe cómo se llamaba, ¿no? Entonces, eso pues habla de que mi objetivo se cumplió, que no era precisamente que aprendieran otro idioma, sino dejar algo más allá, ¿no? Y que conozcan que uno trata de hacer todo lo posible para ser un profesor distinto, ¿no? Entonces, sí, yo encantado de la vida de regresar y de seguir colaborando. Y pues sí, también son temas que me fascinan porque son temas que conjuntan dos cosas que me gustan mucho, ¿no? La sociología, lo social, con la lengua, ¿no? La sociolingüística. Entonces, a partir de ahí, pues estos temas dan para mucho, 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 mucho. Pues nada, nos queda solamente recomendarles que sigan el podcast, sigan nuestras redes sociales. Primero que nada, Dariel, no sé si quieres dar tus redes sociales para que te sigan en Facebook, Insta o decir no. ¿Están bien también? Es que estoy como, no quisiera el personal, pero estoy como en que abro, no abro, tengo un proyecto por ahí que tiene que ver con el aprendizaje autogestivo de lenguas. Se llama Meta con doble T, o sea, lo inicié antes de que Facebook y todo esto se volviera Meta. Yo lo empecé como un año, unos meses antes, pero no le he dado seguimiento como yo quisiera porque esto de llevar redes y demás es todo un trabajal. Agotador. Pero ahí sí se pueden, pienso retomarlo ya con abriendo TikToks, hablando de estas cosas, pero dirigido al aprendizaje autogestivo de idiomas, ¿no? Porque también ese es otro temazo que me gusta mucho. Luego uno va a las clases de inglés, pues pensando que el monito que te ponen enfrente, pues sabe, ¿no? Pero te metes a investigar su cédula y pues resulta que es ingeniero, y que sí tiene maestría y demás, pero nada ni en pedagogía, ni en didáctica de lenguas, ni en lingüística. Entonces, como que quién te está enseñando. Y no es que esté mal, pero pues dices, como que falta algo aquí, ¿no? Entonces, se llama Meta con doble T. Lo pueden buscar así en Instagram, en TikTok y en Facebook. No he subido muchas cosas últimamente, pero ahí me pueden encontrar. Pues le estaremos dando seguimiento, síganlo también. Lick, primero van las del podcast. Es que esta sección, Daniel, me cuesta mucho trabajo Tu empezar único trabajo, Mariana, tu único trabajo. el podcast lo pueden encontrar en Insta como todo sea guión bajo y estamos en YouTube y en TikTok como todo sea podcast. Ahí búsquenos y van a encontrar clips en YouTube. Van a encontrar este mismo podcast pero con video, entonces ahí búscanos. Tulik, ¿cómo te podemos encontrar? Yo estoy en Insta como Jess, JWS-Enciso. ¿Y tú, Lick? Yo estoy como Mariana Sigala H, Sigala con S. Saben que nos pueden escribir. Les leemos siempre. Esperamos sus comentarios de este episodio, cosas que quieran, de las que hablemos, temas con los que nos pueda ayudar Dariel, también estaría increíble que nos los mencionen. Y eso, síganos y vayan a terapia. Ahora que lo recordaba Dariel, siempre vayan a terapia. Les va a ayudar en la vida, en todo. Sí. Terapia de lenguaje, además. Sí, claro, justo, ¿no? Tenemos ahí algunas sorpresillas para diciembre antes de irnos de vacaciones, entonces estén pendientes de redes y déjenos sus comentarios. No siempre les respondemos pronto, pero tratamos de responderles en cuanto tenemos un tiempito. Son muy importantes para nosotras, así que ahí estamos. ¿Para qué van? Pues muchas gracias. Yo solo les voy a dejar la letanía de siempre. Recuerden que todo pasará como tenga que pasar y en el momento en que tenga que pasar. Solo dejemos que todo sea.